Gloria al Señor. El Señor bendiga a todos nuestros queridos hermanos que nos escuchan. Estamos nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Bendito es nuestro Rey. Vamos a disponer nuestro corazón. Vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos ayude a tener un corazón abierto y entendido para comprender la palabra del Señor. Vamos a orar, hermano. Dios, gracias. Gracias, mi Rey. Gracias porque usted es bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias, Padre mío, por tu amor, por tu misericordia, por auxiliarnos, Señor, por darnos, Padre mío, la fe, esta esperanza maravillosa que tenemos cada uno de nosotros, Dios mío, de una vida eterna, de un día estar contigo para siempre, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, a comprender todas tus maravillas, que nuestro corazón siempre esté abierto, Señor, para entenderte a ti, mi Rey, para tener esa fe que usted nos pide para recibir tu precioso Espíritu Santo y poder cumplir contigo todos los días de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender estas maravillas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hemos estado enseñando sobre la ley, la gracia, la fe y el Espíritu Santo. Hoy vamos con la tercera clase. Y le quiero hacer un repaso para los que no han estado pendientes, pero les aconsejo que se miren los otros dos programas. Comenzamos en Génesis, donde el Señor decía que no contendería más su espíritu con el hombre. Este texto está en Génesis 6:3. Dios decía que no contendería más su espíritu con el hombre. Esto significa que, y hay una palabra muy importante que él dijo, no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre. Esto significa que vendría el tiempo en que Dios ya no necesitaría hacer esa guerra con la humanidad, con el hombre, porque el hombre entendería las cosas del Señor. Y esa promesa es confirmada en Ezequiel, en el libro de Ezequiel capítulo 11, versículo 19, para los que están apuntando, y en el capítulo 36, versículo 26, donde él dice que nos daría corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y también está en Jeremías 32, 28. Bueno, este es un pequeño repaso. Entonces el plan de Dios es que la humanidad no contienda con él, que seamos dóciles a su palabra y a los mandamientos. Aleluya. Vino después de toda esta situación la ley, acuérdese, la ley que la tratamos. Pero la ley no fue el cumplimiento de esta promesa. Téngalo muy claro, en la ley no estuvo el cumplimiento del corazón nuevo y el espíritu nuevo. Antes, lo contrario, acuérdese, lo hemos estudiado. Y seguimos con la enseñanza. Seguimos, vamos a mirar un poco lo de Gálatas, la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Vamos a volver allí para continuar con esta parte. La epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y sabed, por tanto, que todos los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Y dice el versículo 10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahí está, la ley no fue la promesa que no contenderíamos más con Dios. Antes lo contrario. Dice que porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Regresamos aquí para recordarle a los que están estudiando esta palabra, que la ley lo que hizo fue maldecir a la gente por causa que había que cumplirla y nadie la cumplió, absolutamente nadie. El único que pudo cumplir la ley fue Jesucristo cuando vino. Entonces tengamos pendiente que la ley no alcanzó la promesa de que el hombre no contendiera más con Dios. Eso es importante que usted lo haya entendido y lo tenga claro, por eso regresamos aquí para que usted comprenda este texto. Entonces, maldito
tengamos esto presente, el que no cumpla lo que Dios estableció, maldito. Entonces el hombre sin Dios está bajo maldición. Y el hombre que dice que tiene a Dios y no cumple, está bajo maldición. No del diablo, porque el diablo, él maldice a todo el mundo, pero las maldiciones del diablo no son válidas. La maldición de Dios sí vale. No lo dude, hermano. Entonces la palabra maldice a todo aquel que no pudo cumplir las reglas establecidas en la ley. Y la palabra nos enseña que por cuanto todos fallaron, todos fueron destituidos de su gloria. O sea, nadie ha podido cumplir esa ley excepto Jesucristo. Entonces vino la solución de la promesa que llamamos el nuevo pacto. Amén. El nuevo pacto, o sea, la doctrina de la iglesia, podemos decirle también el evangelio, las buenas noticias. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando en esta parte 3 de esta enseñanza. Entonces, una de las razones de la ley fue frenar el pecado, aguantar un poco al hombre de su maldad. Pero otra de las razones está escrita en el libro de Ezequiel capítulo 20, versículo 24. Ezequiel 20, 24. Ahí está una razón por la cual también la ley fue dada. Y dice lo siguiente: porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también, dice Dios, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. O sea, Dios está declarando que por causa de la dureza del corazón humano, Él metió esa ley, la ley de Moisés, que no era buena para nosotros y que por esa ley ninguno podía vivir. Imagínese usted. Ahí está una de las razones, la dureza de nuestro corazón. Bendito es el Señor. Pero como Dios es fiel y cumple sus palabras, y Él había dicho que no contendería para siempre con el hombre, entonces llegó el tiempo, hermano. Y ese tiempo lo trajo Jesucristo. La gracia, el tiempo de la gracia. Todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Bendito es el Señor. Y seguimos, hermano. Dice la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Aquí vamos a comenzar a entender esto de una manera más práctica. Dice, estamos entrando a esa área de la fe. ¿Qué papel desempeña la fe en este nuevo tiempo? En el tiempo de la gracia, en el tiempo de la misericordia de Dios a través de Jesucristo, en el tiempo del evangelio. ¿Qué papel desempeña la fe? Porque, con mucho respeto lo digo, desgraciadamente la iglesia no ha podido entender qué es la fe en Cristo Jesús o la fe en Dios. La iglesia no lo entiende, hermano. Me da mucha pena decirlo, pero ese es lo que he observado a través del tiempo en el ministerio. La iglesia no entiende cómo serán los que ni siquiera están en una doctrina sana. Cómo serán los que están en sus religiones, en sus engaños. Si la iglesia misma no ha podido entender lo que es la fe. Hay batallas, hermano, aún en teólogos sobre este tema de la fe y no saben qué significa realmente. Esto es triste decirlo, pero es bueno que usted lo sepa o por lo menos inquiete en estas palabras. Aleluya. Dice la epístola a los Efesios, repito, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. O sea que la fe no es nuestra. La fe la da el Espíritu Santo al escuchar la palabra. Dios ha proveído al hombre de todos los medios para ayudarlo, para salvarlo. Él envió a su Hijo Jesús, nuestro Redentor,
para que tomara nuestro lugar de castigo y nos da su palabra y también nos da la fe. Es un don de Dios. Él la pone en nuestros corazones por su Espíritu. Y dice no por obras para que nadie se gloríe. Tremendo es esto. Entonces, hermano mío, la verdadera razón por la cual nosotros no le obedecemos al Señor como es porque realmente nunca hemos tenido fe. Y como lo voy a decir de esta manera para que usted lo entienda. El Señor es como un maestro. Él es un maestro. Y Él examina nuestros corazones. Él nos habla a través de su palabra. Y nos enseña su palabra. Y si nosotros creemos a su palabra, Él ve nuestro corazón que es sincero y nos perdona nuestros pecados. Porque le pedimos perdón por nuestros errores. Si es verdad que hemos creído y aceptado a Jesús como nuestro Redentor. Pero Él sigue mirando nuestro corazón y ve que nuestra fe es sincera. Entonces nos ayuda con su Espíritu Santo para seguir obedeciendo en este camino, porque seguimos en la vida, seguimos en el mundo. Pero ¿por qué no obedecemos, hermano? Pues es sencillo, porque nuestra fe es falsa. Y la razón, la fe falsa nos lleva a no recibir el Espíritu de Dios. Recibir el auxilio de Dios para poderle obedecer. Entonces, hermano mío, entendamos este tiempo donde la gracia es maravillosa, donde la misericordia de Dios la podemos alcanzar por fe, porque Dios, mirando nuestros corazones sinceros, una fe de verdad, nos da el auxilio de su Espíritu Santo. Esto es importante que usted lo entienda, hermano. Esto es lo que la iglesia no ha podido. Sí, Señor. ¿Qué padre quiere que sus hijos entiendan las cosas? Un padre quiere que sus hijos entiendan las cosas de la vida, las cosas del mundo, cómo son los peligros, etcétera, para que no le vaya mal en esta tierra. Igual Dios, hermano. Él quiere que entendamos lo de Él. Que entendamos lo de la fe, lo de su Espíritu, lo de la salvación, cómo es que funciona, para que nos vaya bien, no solamente en esta vida, sino que logremos por su misericordia la vida eterna. Y por eso Él ha sido claro, y no solamente nos dejó su palabra, nos ha dejado también su Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Entonces vamos a trabajar fuertemente en este asunto de la fe, que es importantísimo. Bendito es el Señor. Es muy importante que usted lo entienda. O sea, hay una verdadera fe. Vamos a hablar de una verdadera fe. Vamos a hablar de una fe no fingida. Para que usted entienda mejor. Porque la palabra fe solita, sí, fe, todo el mundo dice que la tiene. Pero vamos a hablar de una fe no fingida. Porque hay fe fingida. Hay personas que fingen tener fe. Y lo falso es del diablo, usted lo sabe muy bien. Él es el padre de la mentira. Entonces la verdadera fe, la fe no fingida, nos tiene que llevar a recibir el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos tiene que llevar a obedecer la palabra de Dios, a someternos a Él sin problema. Y ese es el asunto, hermano. El resultado de la fe no fingida es desconocido por la iglesia evangélica hoy. Porque con todo el respeto lo digo, hermano, y con mucha vergüenza. Muchos de nosotros los evangélicos tenemos fe fingida. Y por eso no llegamos a un resultado verdadero, de un fruto sincero de arrepentimiento. Y eso sucede en la mayoría de las iglesias evangélicas. Bendito es nuestro Señor Jesús. Por eso tenemos problemas en los hogares, por eso nos apartamos en el camino, por eso pecamos cada vez. Y por eso aún practicamos lo que no debemos hacer. Porque nuestra fe es fingida. Y Dios no nos quiere así. Él dijo que no iba a contender más con el hombre para siempre. Y este es el tiempo en que el hombre puede andar de la mano del Señor. Si tiene fe,
Si tiene una fe no fingida, bendito es Él. Entonces la salvación es por fe, por esa fe no fingida. Y lo vamos a estar estudiando. Quiero mirar, para que entendamos bien este asunto, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Este principio, que la mayoría de nosotros, el pueblo del Señor, no lo cumple. Es un principio sencillo, que comenzamos a practicarlo por fe. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24, dice: entonces sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Eso también está en Marcos 8:34 y también está en Lucas 9:23, el mismo texto. ¿Sí? Vamos a leer de Marcos para que lo tengamos más presente. Y dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, hermano, si es verdad que le hemos creído, si es verdad que escuchamos la palabra en una campaña evangelística a través de estos medios, o nos hemos entregado a Cristo como decimos nosotros, hicimos la oración de fe y nos entregamos al Señor en este nuevo pacto, lo primero que tenemos que hacer, si creemos de verdad en su palabra, es nosotros. Negarse es anularse. Me anulo yo. Yo me anulo. Como persona, como las costumbres que tengo, mis pensamientos que van en contra de Dios, mi forma de pensar, mi cultura quizás. De pronto soy aficionado al carnaval de Barranquilla, qué sé yo. Todo eso, me tengo que negar a todas esas cosas. De pronto tengo cierta forma de vestir, cierta forma de llevar mi vida, que no va de acuerdo con la palabra. Me tengo que negar, tengo que desechar todas esas cosas. Negarse a sí mismo es anularse uno y empezar a poner lo establecido por la palabra del Señor. ¿No ve que cuando venimos al Señor ya nuestra cabeza no gobierna, sino que la cabeza es Cristo? Lo que el Señor diga. No lo que el pastor diga, lo que el Señor diga. Lo que Dios diga. Y eso no lo hacemos en la iglesia. Venimos al Señor, nos entregamos a Él, decimos, con esa fe fingida, y seguimos viviendo una vida igual a la que llevamos. Y empezamos a vestirnos mal, seguimos siendo los mismos coquetos, los mismos mujeriegos, los mismos ladrones. ¿Sí? Pueblo de Dios que aún se roba los diezmos. ¿Y cuántas cosas hacemos, hermano? Practicamos la injusticia, engañamos a la mujer, nos vamos con la otra. ¿Y cuántas cosas hacemos? Y decimos que somos de Dios. Y decimos que tenemos fe. Pero ¿cómo vamos a tener fe si no estamos cumpliendo con el Señor? Entonces, si yo digo que tengo fe y no cumplo con lo que Él ha establecido en su palabra, la palabra es falsa, la palabra es mentirosa entonces. Bendito es el Señor Jesús. Porque la palabra me enseña que si es verdad que yo creo en Él, recibo de Él la autoridad, el poder del Espíritu de Dios para poderme someter a Él. Y si es verdad que Él es la cabeza, entonces empieza el Señor a gobernar mi vida, porque me he negado a mí mismo. Entonces, ¿cuántos de nosotros creyentes de verdad ha dicho en su corazón, pues yo me niego a lo que creo, a lo que pienso, a las cosas que no son correctas y empiezo a hacer lo que Dios manda? No lo hacemos. La iglesia no lo hace. Aún ni nosotros los líderes. ¡Qué vergüenza! Entonces, ¿dónde está esa palabra de negarse a sí mismo?
Mire, hermano, esto es tan delicado y estos son temas que a la iglesia no le gusta que se toque. Mire, somos tan falsos que no nos podemos quitar ni siquiera la ropa que Dios nos manda que nos quitemos. Sí, Señor. Empezamos a buscar argumentos y empezamos a filosofiar, a decir que esa es por dentro la santidad, y empezamos a hacer una cosa y a la otra y a defendernos y a decir que eso es legalismo, y empezamos con un poco de cosas, hermano, para no cumplir ni siquiera lo sencillo, porque no nos queremos negar. Seguimos la moda del mundo, seguimos a todos esos que están sacando la moda, que usted sabe de dónde viene, lo empezamos a seguir. En otras palabras, empezamos a seguir al diablo y decimos que somos de Cristo. Porque no nos hemos negado a nosotros mismos. Entonces, ¿qué clase de evangélicos somos? Y todo esto lo hacemos a veces porque no queremos entender la palabra. No queremos entender esta verdad. El que quiera andar en este camino para alcanzar la misericordia de Dios y no estar en contienda con el Señor, tiene que comenzar negándose a sí mismo. Y también dice la Biblia que tomando la cruz. O sea que este camino es sufrido, hermano. Este camino es de amor, pero el amor es sufrido. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Hermano mío, este camino es sufrido. ¿Y por qué es sufrido? Porque realmente el hombre no quiere hacer lo que Dios pide. Por eso necesitamos tanto una fe genuina, no fingida, para que tengamos de verdad el Espíritu Santo. Para que el Espíritu de Dios de verdad nos ayude. Este es el asunto, hermano. Por eso, pueblo amado, entiende esta doctrina. Esta es una doctrina que hay que entenderla para poder ponerla por obra. ¿Cómo voy a ponerla por obra si no entiendo ni siquiera qué significan las cosas? Entonces vamos a estudiarla con tranquilidad, a ver si logramos entender las cosas. Bendito es nuestro Señor Jesús. Dice la epístola de Santiago. Santiago, capítulo 2, versículo 17. Y comienza. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque nos hemos acostumbrado a decir, no, la salvación es por fe y no por obra, para que nadie se gloríe. Pues, expliquemos eso. Las obras es cuando creemos que por lo que yo haga me voy a salvar, por lo que yo haga, las buenas cosas que yo apruebe. Un ejemplo, de pronto alguien tiene necesidad y lo ayudamos, esa es una buena obra. Y yo digo, porque hice eso me voy a salvar. Pues, no. Si hacemos buenas obras, le damos de comer a los pobres, ayudamos al enfermo, visitamos al uno, al otro que tiene problemas y lo ayudamos. Si hacemos eso está muy bien. Pero si yo niego a Cristo, no obedeciendo sus mandamientos, por muy buenas obras que haga, no me salvo. Porque la salvación, si yo acepto los mandamientos de Jesús, las reglas establecidas en el nuevo pacto, por fe. Y por eso habla que no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero de las obras que habla Santiago aquí, es también de aquella obra que hace el Espíritu de Dios en la vida del creyente. ¿Y qué obra hace el Espíritu Santo en la vida de nosotros los creyentes? Hace una obra que da frutos dignos de arrepentimiento. O sea que el que es mal marido se convierte en buen marido, el que es mal hijo se convierte en buen hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un cambio para bien en el corazón humano por la obra hecha por el Espíritu Santo en ese creyente. Alabado sea el Señor. Entonces así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. O sea, es una fe fingida. ¿Cómo voy a decir yo que tengo fe? Y hermano, y me encuentran borracho por allá en la esquina.
O me encuentran con otra mujer que no es la mía. O la mujer la encuentra con otro marido que no es el de ella. O nos vestimos como locos, como prostitutas, como homosexuales. Y no cumplimos con lo que Dios dice en su santa palabra. Entonces, ¿cómo podemos hablar de fe? Entonces lo que podemos decir es que es una fe fingida, que es falsa. Entonces, si esa fe no tiene esas obras de un cambio verdadero, radical, es una fe fingida, es una fe muerta. Es una fe que Dios no aprueba. Y como Dios no la aprueba, no te da el espíritu para que puedas obedecerle. Y eso es lo que sucede hoy en la mayoría de las congregaciones. La iglesia es volátil. La fe es por unas semanas, por unos días, mientras pasa la emoción, porque la emoción no es fe. Dice el versículo 18 de la epístola a Santiago, el capítulo 2, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, la fe nos tiene que mover. Correcto. La fe tiene un fruto. La fe no es muerta de palabras, donde yo digo yo creo y ya, basta. Eso nunca ha existido. Entonces la fe me tiene que llevar a la obediencia de toda la ley que es el nuevo pacto. Y me lleva a obedecerla, a pesar de que yo no tengo la fuerza para hacerlo. Me lleva a obedecerla porque la fe me trae el Espíritu de Dios para que Él me ayude a obedecer lo que yo no puedo hacer. Mire, dice el versículo 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios también creen que hay Dios. Ellos saben seguro que hay Dios. Y le tiemblan al Señor también. Y creen en Dios porque lo ven. Ellos saben que se le manifiesta. Cuando Jehová los reprende, ellos lo sienten, el juego de Dios. Cuando Dios los echa a los abismos, ellos saben. El diablo sabe. Y los demonios también. Y muchos de nosotros también sabemos que Dios es real. Pero no tenemos fe. Porque fe no es creer que Él existe. Fe es creer y hacer lo que Él pide. Los demonios saben que Él existe. Y si esa es nuestra fe, estamos perdidos, hermano. ¿Mas quiere saber, hombre vano? Dice aquí, que la fe es muerta. Y empieza a poner ejemplos que son lógicos. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. El padre de la fe, Abraham, no dijo yo creo y ya. Él demostró su fe con las obras que Dios le pidió. Sal de tu tierra, salió de su tierra. Entrégame tu hijo, tu unigénito, fue a sacrificarlo. La fe tiene que actuar, hermano, con hechos visibles. La fe se vuelve visible en la actitud, en el fruto del creyente. Y la incredulidad se ve visible también, aunque uno diga que tiene fe. Entonces, hermanos, no nos engañemos, no nos dejemos engañar más. Si es verdad que tenemos la fe, que este tiempo es el tiempo de la salvación por gracia, de la salvación gracias al nuevo pacto. Este es el tiempo en que el Señor no contenderá con los creyentes si son creyentes de verdad, porque Él le da su espíritu para que obedezcamos sin problema. Entonces, ¿por qué hay gente que se aparta tanto? Porque no tienen fe, porque no tienen el espíritu. Y más triste es decirlo, porque nunca han sido cristianos.
Bendito es el Señor. Vamos a seguir desarrollando esta enseñanza hasta el final. No sé cuántas más, pero hasta el final. Para entender toda esta doctrina. Para que el Señor nos quite esa venda, hermano. Una venda que tenemos en la iglesia. Que lo vemos con tristeza. Porque nos levantamos con conocimientos falsos. Con una fe fingida. No puede funcionar así. Acuérdate, el principio sencillo. El que niéguese. Y eso no lo hacemos. No lo hemos creído. Y tome su cruz. No es fácil. Hay que luchar. Todos queremos ser cristianos y todos queremos ser salvos. Y todos queremos que Dios nos bendiga y nos auxilie. Pero no queremos negarnos. Queremos salvar nuestra vida. Y nuestra vida tiene que morir, hermano. Lo que somos tiene que morir para tener una vida nueva en el Señor. El que quiera salvar su vida la perderá, dice el Señor en su palabra. El hombre tiene que entender, el creyente tiene que entender qué es la fe. Dice la palabra en el versículo 24. Vosotros veis, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Creyó porque hizo lo que Dios lo mandó. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea que la fe nos lleva a obras que no son otra cosa que cumplir lo demandado por el Señor. Noé, Dios le habló y le dijo que hiciera el arca y el hombre comenzó a hacer el arca. ¿Cómo pudo haber dicho Noé que creyó si no hizo lo que Dios pidió? Dice en el versículo 25, asimismo también Rahab, la ramera, el Antiguo Testamento, acuérdense, la que guardó los espías, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Esta mujer demostró su fe actuando, escondiendo a estos varones y ayudándolos para que no los matara. Y dice el versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Y aquí está la doctrina otra vez, subrayando que el espíritu es el que da vida. Porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe está muerta. Porque el plan de Dios es que a través de la fe recibamos el Espíritu de Santo de Dios. Se lo voy a explicar de esta manera. Cuando venimos al Señor somos pecadores. Estamos viciados en el pecado. Estamos viciados en las prácticas abominables. Lo malo. Somos malos por naturaleza. Pero, Dios nos perdona por el simple hecho de escuchar su palabra y Él nos empieza a impartir fe por su Espíritu. Y nosotros decimos, Señor, tú tienes razón, soy pecador, nos perdona. La fe nos lleva al perdón. Y el sacrificio de Jesús en la cruz nos lleva a borrar todas nuestras rebeliones hasta el instante que le pedimos perdón. Qué lindo. Una solución perfecta. O sea que las cosas viejas, desde el momento que le pedimos perdón al Señor porque escuchamos su palabra con fe, todo eso es borrado de ese libro donde están los malos hechos nuestros. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con usted, conmigo, a partir de ese día? Si seguimos siendo los mismos pecadores, seguimos pensando lo mismo, porque no cambiamos en un segundo. Pero ¿qué dice el Señor? Niégate a ti mismo, créeme, niégate. Y empezamos a luchar.
con esa esperanza que nos da el Señor. Pero como nuestra fe es genuina y no fingida, no estamos solos. Empieza Dios a darnos de su Espíritu Santo. Primeramente un acompañamiento, bendito es el Señor, donde Él nos acompaña y cuando vamos a hacer lo malo nos recuerda. Eso lo llamamos redarguir y no lo hacemos. Vamos a beber el ron, no, ya yo me acuerdo, no lo hago. Yo ayer acepté a Cristo, la fe y el Espíritu que me advierte. Y empezamos, hermano. Eso es lo que Dios está haciendo a través de la fe. Pero ¿cómo es posible que yo tenga 10 años, 5 años, 7 años en el Evangelio y deje a la mujer y me vaya con otra? O deje el marido y me vaya con otro. O no he podido ni siquiera quitarme los trapos que Dios dice que me tengo que quitar, hermano. Y le esté mostrando el cuerpo a los hombres que no son el marido. Y esté haciendo cosas para agradar al mundo y no para agradar a Dios y soy creyente. ¿Cómo es posible? Si los creyentes, los que tienen el Espíritu, los que tenemos a Dios, aborrecemos el mundo, dice la palabra. Y las cosas de este mundo. Lo vamos a tratar más adelante. Es una fe fingida. Es una fe falsa. Y por eso terminamos como terminamos. Por eso, hermano mío, vamos a entender, hermano, el procedimiento en el cual Dios nos ha traído a través de este nuevo pacto. Que el poderío del nuevo pacto está en el Espíritu de Dios. Y como no podíamos llegar al Espíritu de Dios, porque éramos pecadores, Cristo nos lavó con su sangre. Sí creemos, ese es el papel de la fe, sí creemos en ese sacrificio. Y si seguimos creyendo, nos da su Espíritu. Entonces ya no solamente me lava, sino que no me lleva más al pecado, mi cuerpo de pecado, porque el Espíritu de Dios me ayuda. Lo dice la Biblia de otra manera. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que les quiero decir con todo cariño y con todo respeto, queridos hermanos, es que finalmente el que tiene a Dios de verdad, el que ha creído en Dios de verdad, hace la tarea de someterse a Él sin ningún problema. Y permanece en el Señor. Permanecemos. Porque su Espíritu es poderoso, aunque el hombre sea débil. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. Dice la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El apóstol Pablo está hablando de una fe fingida. Si ves que este no es invento nuestro. Existe una fe fingida. ¿Y por qué lo diría el apóstol? Porque era lo que está de moda, todo el tiempo ha estado de moda, la fe fingida. Y el apóstol se dio cuenta que en Timoteo y en su familia habían permanecido una fe sincera, una fe no fingida. Un cuerpo sin espíritu está muerto. Así también una fe que no tenga obras dignas de arrepentimiento es fingida. Preguntémonos en esta clase, ¿cómo es nuestra fe? ¿Cuánto tiempo hace que somos creyentes? ¿En qué hemos cambiado? Hemos cambiado de verdad, pero mandamos a arrepentir a todo el mundo.
Hablamos tan lindo del Señor, pero no nos hemos podido negar a nosotros mismos. Seguimos siguiendo lo que el mundo sigue y amando lo que el mundo ama. Mire, hermano, ayer veía yo en la noticia por uno de los canales nacionales importantes, de los más importantes, donde dieron unas estadísticas que son a nivel mundial, usted puede averiguarlo, que el coronavirus hasta el día de ayer había matado 137.066 personas. 137.066 personas. 137.066 personas hasta el día de ayer. Eso había matado. Del principio de año hasta el día de ayer. O sea, este año. Y abortos hasta el día de ayer. 12.388.588 abortos. 12 millones de niños, 388.588. Casi 12 millones y medio de abortos hasta el día de ayer. Medite en esas palabras. Medite en esas estadísticas. ¿Y por qué estamos tan desesperados? ¿Y por qué nos hemos encerrado? ¿Y por qué estamos luchando tanto con el coronavirus? Porque nosotros podemos pensar, ¿cierto? Nosotros queremos escapar, nosotros nos queremos esconder de la muerte. Uy, eso sí nos preocupa porque nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Y esos 12 millones y pico de niños no saben qué tienen que hacer. ¿Y qué decimos nosotros? Mátenlo, aprobamos la ley. No importa. Qué triste, hermano. Dese cuenta lo falso que es la humanidad. Y esa falsedad la traemos al Evangelio. Y seguimos jugando el mismo papel. Nos ponemos el disfraz del camaleón siempre. Esto es increíble, hermano. Yo me sorprendí. 12.388.000 abortos hasta el día de ayer. Y nadie hace nada, nadie dice nada. Antes están luchando para aprobar más. Y las naciones que no lo aprueban, eso se la montan hasta que lo aprueban. Y lo que hay son 137.000 muertos del corona y estamos desesperados y encerrados cada uno. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo calificamos esto en el corazón humano? Hermano, la única respuesta es que el hombre sin Dios es un monstruo. Pero parecemos nobles, parecemos buenos y aún decimos que creemos en Dios. Por eso el Señor dice en su santa palabra que si tenemos fe, tenemos que demostrar esa fe con los hechos, no con palabras, sino con hechos, con el fruto del Espíritu de Dios, con el cambio real de una persona. No seguir practicando la vida de pecado que traíamos antes. Y eso es lo que está de moda, hermano. Una iglesia que no cree, pero que dice que cree. Un mundo, como presentan aquí, un mundo de justicia, que están cuidando a la humanidad, pobrecita la humanidad que no se muera. Vamos a cuidarla. Y 12 millones de abortos al año aprobados por la humanidad. Entonces, hermano, ¿dónde está la mentira? Y esto lo pasaron una estadística completa. Pasaron la estadística completica de los muertos, una cosa, la otra cosa de los otros enfermos, etcétera. Y ni siquiera le pusieron atención a este dato, ni siquiera lo miraron. Eso lo pasaron ahí, yo enseguida paré y le saqué foto. Y vine a internet a buscarlo y preciso, hermano. Eso está en www.World Matters Information. Qué triste, hermano. Eso somos, pueblo.
Y Cristo quiere cambiarlo. Dios quiere cambiar nuestros corazones. Dios no quiere contender más con nosotros y nos ha dado la oportunidad. Por eso tenemos que abrir el corazón de verdad, hermano, y convertirnos a Él y entender que no solamente tenemos que negarnos, sino tomar la cruz, hermano. Porque el día que tú creas de verdad en el Señor, desde ese día te aborrecerá el mundo. Alabado sea el Señor. Aún tus amigos se convierten en tus enemigos. Por eso, hermano mío, fue que Cristo fue a la cruz y todos sus discípulos también los desecharon. Entonces no nos engañemos. Dice la epístola a los Efesios, capítulo 8. Dice, epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿sí ves? Don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, ¿sí? No por obras, o sea que no me salvo porque yo que diga cosas buenas, que haga cosas buenas. No, me salvo si creo de verdad en el Señor, y si creo de verdad en el Señor, Él me ayudará a cumplir con sus leyes y sus mandamientos. Y esta palabra no por obra para que nadie se gloríe, es donde la gente dice, basta que yo crea ya. No. Si crees, tienes que hacer lo que Él nos manda. Ya lo estudiamos. Si no hacemos lo que Dios pide a través de su santa palabra, tenemos una fe fingida, una fe vana, una fe diabólica que engaña a la humanidad. Gloria al que vive, aleluya. Entonces, hermano mío, la salvación no es por obras, sino por fe. Pero la fe me lleva a obras dignas de arrepentimiento. La fe me lleva a la obra de que hace el Espíritu de Dios en mi vida para yo obedecer lo que Dios pide. Y cuando dice la Biblia que no es por obras, se está refiriendo a que yo, si no creo en Cristo y si no recibo el Espíritu, por muy buenas cosas que yo crea que estoy haciendo, estoy condenado y apartado de Dios, porque no le he creído al que murió por mí y mis pecados permanecen. No nos olvidemos de eso. Y vamos a estudiar Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Leemos estos textos y toda esta cantidad de textos porque es necesario sustentar lo que se enseña a través de la palabra. Acuérdense, esta es una doctrina, hermano, que no es de hombre. Dios nos las entregó, a través de Jesucristo nos las trajo, y tenemos que respetar lo que dice la doctrina. No tenemos ninguno de nosotros en la tierra autoridad para cambiarla. Ninguno. Aunque a veces la cambiamos, pero déjeme decirle, no es correcto hacerlo. Porque no tenemos esa autoridad de parte del Señor. Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Sí? La promesa por la fe en Jesucristo. Ahí comienza la fe. Pero antes que viniese la fe, antes que viniese Cristo, podemos decirlo, pero antes que viniese la fe, acuérdense que estábamos antes bajo la ley, estábamos confinados bajo la ley. Ya estamos encerrados bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, en la ley, verdaderamente la fe no había sido revelada. Excepto en Abraham, que era un hombre creyente, de fe. Pero realmente la multitud, el pueblo en general, no entendía lo que era la fe. No había sido revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo.
Un ayo es el que cría un niño, lo cuida por sus padres. ¿Sí? La ley lo que hizo fue cuidarnos un poco mientras llegaba el tiempo. Amén. Mientras llegaba el tiempo que Cristo viniera y el tiempo se diera, para que no estuviéramos bajo el ayo, sino bajo la tutela del Padre mismo, Dios mismo. Esto es importante entenderlo. La ley fue como un ayo, como alguien que nos cuidó un poquito y nos fue preparando hasta que fuera el tiempo. En otras palabras, les voy a poner un ejemplo, no sé. Voy a tratar de ponerle un ejemplo para ver si usted lo entiende mejor. El coronavirus es un virus que no tiene vacuna por el momento, y aunque encuentren una vacuna, él va a seguir hasta el final. Él no se va a ir. Averígüelo para que vea. Él va a quedar en la tierra, como la gripa. Aunque encontremos la vacuna, él va a seguir dándole a la gente. Pero ¿qué están haciendo los gobiernos? Están confinando a la gente, la están encerrando para aguantarlo un poco, para que no colapsen los hospitales, las clínicas, las salas de cuidados intensivos. Entonces están encerrando a la gente para que eso no suceda, para tener un poco de control y frenar un poco esta plaga. Pues eso fue lo que hizo la ley. Exactamente lo mismo. Dios nos frenó un poquito con esa ley mientras llegaba la vacuna. A pesar que el virus siempre va a seguir, el pecado. Y ya llegó la vacuna, Cristo, hace 2000 años llegó. Entiéndalo. Entonces, ahora con la vacuna, el que quiere se vacuna y el pecado se aparta, y el que no quiere no se vacuna y se muere con el virus del pecado. Eso es. Entonces la ley fue un ayo que nos aguantó hasta que viniera la solución. La solución ya vino, hermano. Jesús es la solución. Entonces, dice el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos. Si tenemos esa fe genuina, no fingida, nos hacemos hijos de Dios. Esto es interesante entenderlo. Pero si tengo una fe fingida, estoy en el pecado, estoy en maldición, hermano. No tengo esperanza. Y esto es importante. Dice el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si es verdad que nos hemos bautizado con sinceridad, si es verdad que nuestra fe no es fingida, estamos revestidos de Cristo, porque tenemos su Espíritu para obedecer su santa palabra, aleluya, que ese es el plan de Dios. Ese fue el plan de Dios cuando dijo que no contendería su Espíritu para siempre con el hombre. Y continúa diciendo que esto lo interpretamos mal a veces. Capítulo 3, versículo 28 de Gálatas. Ponga mucha atención, hermano. Estamos hablando de la fe, de la ley, de la gracia y del Espíritu Santo. ¿Cómo funciona todo esto? Dice la santa palabra, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que no hay judío, ni colombiano, ni americano, que todos somos uno. Pero aquí hay algo curioso. Dice que ya no hay varón ni mujer. ¿Eso significa? ¿Qué significa eso? ¿Que somos hermafroditas? ¿O que los hombres se pueden casar con los hombres? ¿O las mujeres se pueden casar con las mujeres? Porque aquí dice que no hay varón ni mujer. ¿Estamos escuchando? Porque malinterpretamos la palabra y la acomodamos cuando nos conviene. La ley sigue vigente, que la familia se forma con un hombre y una mujer.
Dios nunca ha estado haciendo matrimonios de dos machos, ni de dos mujeres. O sea que sí hay mujeres y sí hay varones todavía. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué significa ese texto allí? Significa que en Cristo, por la fe en Jesús, hay salvación tanto para el colombiano, para el judío, para el americano, para el esclavo, para el libre, para la mujer, para el hombre. Acuérdese que la ley fue dada primeramente a los judíos, hermano, y que ese fue el pueblo llamado. Pero Dios quitó esa barrera, eso es lo que significa. Pero no significa que el hombre es igual a la mujer. No, nunca se ha significado eso. Y esto lo aclara el mismo apóstol Pablo. Entonces no nos engañemos, hermano. La mujer sigue siendo mujer y el varón sigue siendo varón, a pesar que aquí dice que ya no hay varón ni mujer. No hay varón ni mujer en cuanto a la salvación, porque Dios está salvando a todo el mundo. Ya no importa que sea libre, que sea blanco, que sea negro, que sea indio, que sea pequeño, que sea grande. Eso no tiene nada que ver. Cristo salva. Pero la mujer sigue siendo mujer y el varón sigue siendo varón. Y las leyes que están en la Biblia para la mujer tienen que seguir cumpliéndose. Y las leyes que están en la Biblia para el varón tienen que seguir cumpliéndose. Y hay un solo espíritu para todos. Todos somos de Él. Pero esto no quiere decir que la mujer es igual al varón. Y lo digo en el buen sentido de la palabra. Gloria al Señor. Porque si la mujer es igual al varón, entonces no es pecado que la mujer se case con otra mujer, ni el varón con otro varón. Vamos a entender las cosas del Señor, hermano. Así como la salvación por fe y no por obras, que jugamos con eso para seguir pecando. Bendito es Dios. Entonces la mujer sigue siendo su mujer y el varón sigue siendo varón, pero en la salvación, a pesar de que era para el pueblo de Dios, Israel no más, hoy es para todos, hermanos, sin excepción. A veces creemos, pero solamente es una emoción. Solo es una emoción. Y lo vamos a mirar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 25. Dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Ahí está Pedro. Señor, si eres tú. Jesús venía sobre las aguas. Di que yo baje. Y Jesús le dijo: ven. Y Pedro caminó, pero se hundió. ¿Cuántos pasitos daría? Se hundió. Emoción, pueblo. Emoción. Esa es la fe de la gran mayoría. Una emoción por un par de días. Mientras viene la tormenta. Mientras viene el fuerte viento. Mientras viene la prueba. Emoción. La emoción no es fe. Es emoción. En la emoción hacemos muchas cosas. Pero eso no es fe.
Esa es la carne. Ella se emociona, hermano. Este camino no es para andarlo en emoción, pueblo. Y por eso cuando viene la crisis, viene la prueba, la dificultad, las emociones se acaban, cambiamos de emoción. Eso le pasó a Pedro, estaba emocionado y pareció que sí, pero no funcionó. Se hundió. ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. Porque esa fe no funciona. Vemos el caso en Lucas 22, 31, lo mismo. Jesús le habla a Pedro y le dice: Simón, Simón, he aquí, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y Pedro también: no te negaré, Señor. Iré a la muerte contigo, si es necesario. Mentira. Emoción. Y usted conoce la historia. El gallo no había cantado 2 veces y ya Pedro lo había negado 3. Emoción, hermano mío. La iglesia hoy vive de eso, de pura emoción. Así como el partido de fútbol, nos emocionamos y ¡ay, que metió el gol! Así igualito está la iglesia. Pura emoción. No es fe. Es una fe fingida de emoción que no llega. Cuando viene la prueba, cuando viene el viento, y qué curiosidad que cuando Pedro se subió a la barca, el viento se calmó. Emoción. Ese es el problema humano. Pero ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué nos enseña la historia bíblica? Que Jesús vino, resucitó, lo buscó. Pedro se restauró, recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y Pedro murió, hermano. Ahí sí cumplió la palabra. Por Cristo. ¿Quién lo ayudó? El nuevo pacto. El Espíritu. Porque su fe fue genuina al final. Y recibió lo que usted y yo tenemos que recibir también. El Espíritu Santo de Dios. Para hacer toda obra que Dios pida. Que se llaman mandamientos. Este camino no es emoción, hermano. No es porque yo diga que yo creo, no es porque yo diga, no, Señor. Este camino es para recibir el Espíritu Santo. Y cuando lo recibamos no vamos a andar en emociones, sino de verdad, toque lo que nos toque, hermano. Porque el Señor dice: toma tu cruz y sígueme. Entonces, hermano, vamos a abrir el corazón para ir entendiendo esta verdad, pueblo amado. Hoy hay una iglesia que no es iglesia. Porque la iglesia no es el nombre. La iglesia no es la fama. La iglesia es la que va a levantar a Cristo el día que suene la trompeta, pueblo. Y tenemos que serlo nosotros. Pero no podemos serlo si andamos en emociones y si no hacemos las cosas como tenemos que hacerlas. Y si esa fe es fingida, no lo lograremos, hermano. La iglesia no puede vivir de emociones, sino del poder del Espíritu de Dios por la fe. La fe sustenta al hombre, porque la fe hace que Dios no se aparte a través de su Espíritu del hombre. La fe es la que nos ayuda a la obediencia y al sometimiento de su santa palabra, iglesia. Por eso, hermano, ahí comenzamos con ese Pedro, que todavía no había entendido las cosas bien, que todavía no había recibido de verdad el nuevo pacto, pero cuando lo logró vemos un Pedro, hermano, con la gloria de Dios encima. Entonces, hermano, ¿cómo estamos nosotros? Porque Pedro ya no está, pero nosotros estamos aquí en la tierra. ¿Cómo estamos nosotros? Viviendo de emociones también. Viviendo de una fe fingida. ¿Hasta cuándo nos va a aguantar esa fe? ¿Cuántas veces hemos intentado andar en este camino y no lo hemos logrado? ¿Por qué será? Porque nuestra fe es fingida. Y lo más triste de todo es que seguimos bajo maldición, porque la ley maldijo a todo el mundo. Y lo único que quita la maldición de la ley es que usted y yo
por fe, recibamos el Espíritu Santo del Señor de verdad, que seamos de Cristo de verdad, si no estamos bajo maldición todavía. Bendito es el Señor. Vamos a disponer el corazón para ir entendiendo estas verdades, hermano. Vamos a darle gracias al Señor y seguimos en la próxima clase. Alabado sea su santo nombre. Te invitamos en el amor del Señor que hagas esta oración de fe para que entregues tu vida a Cristo, si es tu deseo. Vamos, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Y di: Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor mío. Y te pido en esta hora que me perdones mis pecados, que me perdones mis errores, porque yo reconozco que Cristo Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Padre mío, lávame con su sangre preciosa y te suplico, mi Dios, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, Señor, porque yo creo que Jesús es mi Salvador. Perdóname y ayúdame, Señor, con tu Espíritu. Amén. Vamos a orar por todos los que hicieron la oración y por todos nuestros hermanos que nos escuchan. Bendito Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a entender estas maravillas. No nos abandones, Señor mío. Y bendice, Padre, a todos aquellos que han creído en esta tarde. Bendícelos con tu Espíritu. Ayúdalos, mi Rey, que nunca miren atrás, que permanezcan hasta el final, Señor. Ese es el deseo de todos nosotros, Padre mío, que un día estemos todos contigo en tu gloria, mi Rey. Ayúdanos a entender, a comprender estas verdades. Quítanos las vendas, quita la torpeza de nuestros corazones. Dios mío, ayúdanos, mi Rey. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Tú eres el dueño de esta palabra, Señor. Bendito de Israel. Gracias por todos aquellos, Dios amado, que han escuchado y los que seguirán escuchando, Señor. Bendícelos, Dios mío, y ayúdalos a entender que tú vives y reinas para siempre, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga a todos ustedes. Los invitamos a que sigan escuchando los programas. La Iglesia Dios Fuente de Poder, nuestra iglesia, tiene cultos por todas partes, cultos por estos medios, de Barranquilla, Santa Marta, todo, Cartagena, por todos los departamentos donde está la iglesia, se están transmitiendo en vivo estas enseñanzas. Los invitamos a que nos escuchen. Bendito sea el Señor. Y siga, hermano, al Señor a través de estos medios para que Dios nos ayude y nos sostenga en estos momentos difíciles para mucha gente. El Señor los bendiga y los guarde a todos.